En ese mundo tan dinámico y tan convulso que nos ha tocado vivir, lleno de movimientos siempre apuntando hacia el futuro, incierto y a la vez moldeable, y que sin duda deben de ser múltiples las manos que lo moldeen y no solo unas cuantas como por siglos ha sido. Pero a pesar de ser en un momento donde las condiciones contrastan con los anhelos, lo viejo comienza a ser cambiado y relevado por nuevas formas, nuevas prácticas, pintando nuevos horizontes. Pero es importante que hoy volteemos un poco a la historia de Tultitlán, nuestro municipio, y conocer parte de su grandeza. Adentrarse en el trabajo del arqueólogo Luis Córdoba Barradas es tocar estas tierras de Tultitlán tan ricas en su historia, en lo que pocas veces hemos reflexionado, en su interesante origen, hasta pareciera que el mundo nació tal y como lo conocemos actualmente. Para contextualizar esta historia es importante expresarlo con algunas de las valiosas e importantes citas de los textos del arqueólogo Luis Córdoba Barradas. Tultitlán fue fundado en 1356. Hablamos de hace 668 años por los tepanecas, de acuerdo con un texto conocido como los Anales de Cuautitlán, que fue redactado en lengua náhuatl y cuyo original se encuentra en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Nos señala el arqueólogo Luis Córdoba que debieron de recolectar la información histórica y tradición oral de los viejos de Cuautitlán, cuyos habitantes eran descendientes de chichimecas, de donde se dieron algunas breves narraciones sobre Tultitlán, y hace referencia a un texto en náhuatl que nos presenta con la siguiente traducción. En el año 7 pedernal se establecieron los tepanecas, que hoy se dicen Toltitlancalca, y ahora ya están en la orilla del camino, donde daban posada y tostaban maíz para otros, y también al poco tiempo se dieron señor que luego gobernó. Nos explica que en el contenido de dicho texto, el año 7 Tecpatl o pedernal corresponde a 1356 de nuestro calendario. De la misma forma nos hace la aclaración de que el término Toltitlancalca es de origen náhuatl en su forma original, ya que la terminación ense como tultitlenses o mexiquenses pertenecen al idioma castellano. Citaré textualmente al antropólogo Luis Córdoba Barradas. La siguiente frase en el texto es: y ahora allá, en la orilla del camino, el camino que se menciona corresponde a las actuales calles Camino de San José en Cuautitlán, Isidro Favela en el barrio de Nativitas y Boulevard Tultitlán Poniente en el barrio de los Reyes. Este trazo corresponde a un antiguo camino que comunica con el centro de Cuautitlán con el centro de Tultitlán, y siguiendo por el sur pasaba aproximadamente por la ahora avenida Hermenegildo Galeana, parte de la avenida de las Torres, ambas cercanas de Buenavista, y continuaba por el sur hasta comunicarse con Acatitlán, Santa Cecilia y Tenayuca. Ese camino tal parece que existe por lo menos desde hace 1000 años en la época tolteca y se siguió utilizando hasta el siglo XX. Por esas razones que dicen que se estableció a la orilla del camino, es decir, que dicho camino ya existía cuando llegaron los tepanecas, y al asentarse el centro de Tultitlán quedó cruzado en dirección noroeste-sureste por dicha ruta. Y continuando con la cita textual del antropólogo Luis Córdoba, la siguiente oración es: donde daban posada y tostaban maíz para otros. Es lógico pensar que al haberse establecido Tultitlán junto al camino, por este debieron transitar numerosos caminantes, gente que venía de los pueblos del norte de la Cuenca de México, como Cuautitlán, Teoloyucan, Coyotepec, Huehuetoca, etc. Y se dirigían a las poblaciones del sur, Tenayuca, Azcapotzalco, Tlatelolco, Tenochtitlan, Tacuba, etc. Por ese lugar de paso, Tultitlán se debió convertirse en una especie de mesón, en donde los transeúntes se detenían a descansar y proveerse de alimentos. En la oración final se dice: y también al poco tiempo se dieron señor que luego gobernó. La traducción literal de este último renglón debe de ser: y con palabras se hicieron escuchar, dado que en la lengua náhuatl se utilizaban muchas metáforas. El hecho de hacerse escuchar significaba que tenían gobernante, y por esa razón es que se dan la traducción señalada en el primer lugar. Este hecho significa que transcurrido algunos años, la nueva población Tultitlán realizó lo suficiente como para tener gobierno propio. Sin duda ya contaban con un territorio, pueblos dependientes,
población suficiente y los recursos naturales de los que se podría proveer. En el texto dice que tuvieron señora poco tiempo, pero el texto no aclara por sí solo cuánto tiempo. Afortunadamente, por medio de otro párrafo de los mismos anales de Cuauhtémoc, podemos conocer no solo al cuánto tiempo, sino también la lista de los primeros tlatoani o gobernantes que tuvo Tultitlán. Conocer nuestros orígenes es útil, interesante y enriquecedor. Síguenos, danos me gusta y comparte si el tema te interesa. Nos vemos en la siguiente entrega. Gracias.